Bien, si tienes tu Biblia, quiero invitarte a que leas junto conmigo aquí en Hechos capítulo 21, versículo 1. Tengo ahora el privilegio de leerles la palabra de Dios. Después de separarnos de ellos, salimos y navegamos con rumbo directo a Cos. Al día siguiente a Rodas y de ahí a Pátara. Al encontrar un barco que iba para Fenicia, subimos a bordo y nos hicimos a la vela. Cuando vimos la isla de Chipre, dejándola a la izquierda, navegamos hacia Siria y desembarcamos en Tiro porque la nave debía dejar ahí su cargamento. Después de hallar a los discípulos, nos quedamos ahí 7 días y ellos le decían a Pablo por el Espíritu que no fuera a Jerusalén. Pasados aquellos días partimos y emprendimos nuestro viaje, mientras que todos ellos con sus mujeres e hijos nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Y después de arrodillarnos y orar en la playa, nos despedimos unos de otros. Entonces subimos al barco y ellos regresaron a sus hogares. Terminando el viaje desde Tiro, llegamos a Tolemaida y después de saludar a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Este tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Y deteniéndonos ahí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo: así dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían ahí le rogábamos que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no se dejaba persuadir, dejamos de insistir diciendo que se haga la voluntad del Señor. Después de estos días nos preparamos y comenzamos a subir hacia Jerusalén y nos acompañaron también algunos de los discípulos de Cesarea, quienes nos condujeron a Mnasón de Chipre, un antiguo discípulo con quien deberíamos hospedarnos. Hermanos, aquí retomamos esta trayectoria final de Pablo en su viaje misionero. Aquí vemos ya este último pedazo ya el retorno de Pablo hacia Jerusalén, después de haberse empezado a despedir de la zona de Asia, de estando en Éfeso y en Mileto. En Mileto fue encontrado por algunos de los ancianos de Éfeso, donde se despidió con lágrimas porque sabía que no los iba a volver a ver. Y en este tour de despedidas, después de pasar por Mileto, llega entonces Pablo a este pequeño puerto llamado Tiro. Y en Tiro ya había unos creyentes, los cuales van y hablan con Pablo, lo encuentran y lo ven, queriendo animarlo, queriendo estar con ellos. Empieza entonces orando con ellos, ministrando con ellos, reciben una impresión del Espíritu Santo y le empiezan a rogar a Pablo que no vaya a Jerusalén. Sin embargo, después de seguir orando y arrodillándose en la playa, aún así, Pablo continúa su trayecto a Jerusalén. Llegando a Cesarea, se encuentra con este Felipe, que era uno de los 7. O sea, ¿se acuerdan de los 7? Los 7 son estos que estaban encontrados, descritos en Hechos 6. Y este Felipe es precisamente este evangelista, el cual comienza a predicarle el evangelio al eunuco de Etiopía. Y este hombre, después de estar predicando el evangelio, el Señor se lo lleva a Cesarea, donde lo encontramos una vez más. De aquí es descrito como el evangelista, quien era uno de los 7. Él y toda su familia habían ya estado ahí cumpliendo y siguiendo haciendo lo que el Señor le había dado, esta carga de evangelizar. Y Pablo se queda con ellos, y estando Pablo con ellos unos días, llega este profeta llamado Agabo y le da
advertencia a Pablo de que si Pablo continúa su viaje a Jerusalén, sería atado y sería encadenado. Hermanos, lo que encontramos aquí en esta escena es Pablo llegando a una encrucijada en su viaje. Por un lado está esa serie de advertencias y de señales y de muestras de que si él va a Jerusalén iba a encontrar cárcel y posiblemente la muerte. Pero por el otro está el consejo de todos sus amigos, discípulos, cercanos, compañeros de viaje. Lucas mismo se une a esta colección de individuos y dice: le estábamos rogando a Pablo que no fuera. En pocas palabras, Pablo está entre seguir su rumbo a Jerusalén, donde va a ser encarcelado y probablemente muerto, o preservar su vida y quedarse con la iglesia, con sus amigos y sus seres queridos. Esta es la encrucijada en la que se encuentra este apóstol. Entonces, ¿qué hace este hombre? Porque vemos estos mensajes de parte de la iglesia, no estaban siendo simplemente especulaciones. El Señor estaba hablando de maneras claras, de una manera o de otra. Le habló a los discípulos en Tiro y de otra manera le habla por medio de Agabo a Pablo, diciendo: esto te va a esperar en Jerusalén. No hay un espacio de especulación, es simplemente descriptivo de lo que va a suceder. Y naturalmente los discípulos y demás compañeros de viaje de Pablo escuchan esta advertencia, y su impulso es el mismo impulso de todos nosotros, ¿verdad? De decir: mira, el Señor ya nos está advirtiendo de los peligros que vienen. Gracias, Dios, por tu cuidado. Entonces vamos a huir de los peligros, ¿verdad? ¿Tampoco no sería ese tu impulso o el mío, verdad? De decir: gracias, Dios, por tu cuidado, gracias por advertirnos que si esta decisión nos lleva a peligros, nos lleva a sufrimiento, entonces debe ser la decisión equivocada, ¿verdad? Vamos entonces hacia el otro lado. Sin embargo, la respuesta de Pablo nos indica que él no huyó del peligro, sino que él, de una manera u otra, abrazó la circunstancia que tenía por delante. Es notorio que Lucas, quien es un escritor prolífico en todo el libro de Hechos, con que le gusta tomarse su tiempo, o sea, va describiendo muchos detalles, y vemos la trayectoria común de Pablo era ir a una ciudad y estar con los creyentes ahí por semanas, meses o inclusive años, ¿verdad? Vemos a Pablo que pasó 2 años en Éfeso. Vimos a Pablo que pasa meses significativos en diferentes ciudades, porque Pablo era un hombre que quería estar con sus hermanos para poderlos edificar y animar en la fe. Sin embargo, aquí de una manera bien explícita está Lucas apuntándonos y describiendo la trayectoria de Mileto hasta Jerusalén con una prisa. ¿Te fijaste? Él comienza esta sección diciendo: bueno, nos separamos de ellos, salimos y navegamos, y al día siguiente y luego le encontramos un barco para irnos a otro puerto. Después de aquí, cuando pasamos por Chipre, llegamos a Tiro, y simplemente pues porque el barco tenía que descender, y luego tan pronto pudimos, nos fuimos después de unos días, nos fuimos y continuamos nuestro viaje, llegamos a Tiro, y después nos fuimos a Tolemaida y saludamos a nuestros hermanos y nos quedamos un día, y luego nos seguimos en nuestro viaje. Entonces Pablo rompe su rutina de estar quedándose por un tiempo extendido con los hermanos, porque él traía en mente el deseo de querer regresar a Jerusalén. Y en medio de esta trayectoria se encuentra con estas 2 advertencias del peligro que se enfrentaría y que seguramente encontraría en esta ciudad. Y sin embargo, Pablo no cambia ni altera sus planes. ¿Por qué? Porque estas 2 advertencias no eran sorpresa ni novedad para Pablo. De hecho, en el capítulo anterior, en su despedida de Mileto, de hecho, lo que impulsa el despedirse es porque Pablo tenía este conocimiento, y ya el Señor le había estado advirtiendo que él iba a sufrir y ser atado en Jerusalén. Lo vimos en el capítulo 20,
versículo 22, que lo vimos la semana pasada. Dice, mientras se despedía Pablo de los ancianos de Éfeso, dice lo siguiente: ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. No solamente el Señor ya le había advertido, sino que el Señor había puesto en su corazón cierta fecha en específico. De hecho, unos versículos antes de esta porción, veíamos que el Señor había puesto en el corazón de Pablo llegar a Jerusalén antes del día de Pentecostés. No sabemos exactamente el tiempo que eso implicaba, pero por la prisa parece que ya estaba pronto a cumplirse esa fecha. Por la prisa que Pablo tiene de que no se paraba en un lugar, tenía este impulso de Pablo de ir y decir: vamos a Jerusalén, vamos a Jerusalén, vamos a Jerusalén, a pesar de estas advertencias. Qué diferente la perspectiva de Pablo comparada con la nuestra. No es así. Nuestro deseo es decir: Señor, cuídanos, protégenos, aíslanos del sufrimiento, aíslanos de cualquier circunstancia que tengamos, provéenos. Y todas esas son oraciones correctas. Pero debajo de todas esas oraciones debemos de siempre tener el cuidado de examinar cuál voluntad estamos queriendo cumplir. Estamos queriendo atar al Señor a nuestra voluntad, a nuestros designios, a la intención que nosotros tenemos para la dirección de nuestra vida, o si estamos uniéndola a la dirección y voluntad de nuestro Dios. Aquí el Señor había hablado y había marcado en el corazón de Pablo una dirección para el resto de su vida. Es decir, vamos, inclusive si es necesario, a dar nuestra vida, porque el nombre del Señor Jesús sea dado a conocer. ¿Qué es lo que motivó a Pablo ante esta situación? No, antes de esa pregunta, simplemente tenla ahí en el fondo de tu cabeza. Ante estas advertencias y estos lágrimas naturales que sus conciudadanos y compañeros de viaje, compañeros de misión estaban teniendo, la respuesta de Pablo es digna de meditar. Después de que Gabo le advierte a Pablo acerca de esta visión, Gabo le trae una visión con el mismo lenguaje autoritario, profético de los profetas del Antiguo Testamento. Comienza diciendo: así dice el Espíritu Santo. Esta frase, así dice el Señor, o aquí sí dice el Espíritu Santo, en el Nuevo Testamento no es usado más que aquí, y cuando Jesús habla a las iglesias en Apocalipsis 2 y 3. Pero esta frase es común en los profetas del Antiguo Testamento, quienes hablaban con la autoridad revelatoria de Dios, con quien estaba gobernando y restaurando la dirección del pueblo de Israel, con todo el peso del reinado del trono de Dios. Estaba entonces Dios hablándole a su pueblo con esta autoridad, y con esa misma autoridad Gabo habla a Pablo y dice: así dice el Espíritu Santo. En otras palabras, este mensaje es certero y se va a cumplir. Así van a atar a los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto, lo entregarán en manos de los gentiles. Como les digo, naturalmente el resto de los discípulos escucharon esto y dijeron: Pablo, no vayas. Y sin embargo, la respuesta de Pablo fue: ¿qué están haciendo? Llorando y quebrantándome el corazón. Pablo estaba seguramente sintiendo el amor de sus compañeros, sintiendo el amor de sus discípulos, el amor de sus compatriotas en la fe y en la misión. Y viéndolos quebrantados de corazón, él se afligía junto con ellos.
Recuerda, este es el mismo Pablo que al despedirse de los ancianos de Éfeso estaba llorando porque sabía que no los iba a volver a ver. Pablo es un hombre de emociones grandes, hombre de una fe radical, pero también de un corazón que amaba a sus discípulos, que amaba a las iglesias, que se daba sacrificialmente por ellas, y con lágrimas seguramente le está diciendo que están haciendo llorando. Y no solamente es el lado emotivo. De hecho, esta frase en español de quebrantándome el corazón suena así nomás muy nomás lleno del aspecto de nuestras emociones, no es así. Pero realmente la idea de esta frase es, o sea, ¿qué están haciendo queriendo quebrantar la voluntad que tengo? ¿Qué están haciendo queriéndome hacer cambiar de planes? Yo tengo propuesto hacer esto, ¿por qué están ustedes intentando persuadirme a hacer lo contrario? ¿Y qué es lo que él estaba dispuesto a hacer? Dice, porque estoy listo no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y el lenguaje del resto de la narrativa implica que estaban ellos diciendo una y otra vez, no vayas, no vayas, no vayas, no vayas. Lo puedes imaginar, el tono de desesperación, las lágrimas fluyendo, en algunos, uno que otro de seguro en ira, diciendo, Pablo, deja de ser necio, no vayas, vas a ser lastimado, vas a ser atado, puede que des tu vida. Y a pesar de todos ellos, Pablo no rehusó de seguir la voluntad del Señor, porque diciendo, estoy dispuesto no solamente a sufrir, sino inclusive a morir por el nombre del Señor Jesús. Casi en tono de resignación, suena como que la respuesta de todos los que estaban ahí, diciendo, bueno, que se haga la voluntad del Señor. Hermanos, ¿qué vemos de este pasaje? Porque yo quisiera simplemente poner esto a que consideres. Aquí Lucas no nos está dejando esta narrativa aquí para que simplemente nos asombremos del gran heroísmo de Pablo, para que entonces tengamos una imagen aún creciente y un fervor, amor por decir, seamos todos como Pablo. No, Lucas nos está poniendo aquí a Pablo, sí, para que veamos lo que él hizo, pero también para que aprendamos de su celo, de su amor y su pasión, que entendía que su vida no le pertenecía. Pablo aquí está modelando lo que significa el entender y comprender el cómo es que se vive una vida que entiende que nuestra vida está plena y totalmente en las manos de un Dios Padre Celestial. Aquí no vemos a Pablo necesariamente orándole al Señor, Señor, cambia tu voluntad. Señor, no, guárdame en Jerusalén. Está diciendo lo que sea que venga, Señor. Está bien, yo lo tomo. Ahora, mi pregunta para ti sería, ¿es esa tu postura? ¿Es eso la respuesta natural de tu corazón para con el Señor? Porque, hermanos, nosotros venimos al Evangelio y estamos bien familiarizados con la parte del Evangelio de decir, bueno, Cristo vino para perdonar mis pecados porque Él me ama y por gracia y solamente por gracia hemos de venir ante Él y hemos de dar nuestra vida ante Él porque Él se dio a sí mismo por nosotros. Y gloria a Dios por ello. Pero el Evangelio tiene dos aspectos, dos lados de la misma moneda. Por un lado son las buenas nuevas de reconciliación, de paz, de gracia y de misericordia de parte de nuestro Dios. Pero por el otro es el anuncio público de los términos de rendición del Rey de Gloria. Ahorita Willy mencionaba en Mateo capítulo 4 y en Marcos capítulo 1 lo dice exactamente lo mismo. Cuando el comienzo del ministerio público de nuestro Salvador, su mensaje fue claro: arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado.
Jesús vino no solamente a traer un mensaje de reconciliación con Dios, no solamente un mensaje de decir, mira, te sientes culpable, ven, y a limpiar tu conciencia. No, Jesús vino a decir, a recordarle al mundo entero, quien estaba en abierta rebeldía ante Dios, quienes merecían ser destruidos por la santidad de nuestro gran Dios, el que era justo en condenar al mundo, en haberlo desterrado, era justo que Dios destruyera a su creación rebelde, y sin embargo no la destruyó, porque Él en su misericordia quería ofrecer una oportunidad de arrepentimiento, de rendición. No solamente vino Jesús a decir, ven y sé purificado de toda tu maldad, sino ven y ríndete ahora ante la gloria y la majestad del único y verdadero Rey. El mensaje del Evangelio incluye este aspecto de cambiar nuestra lealtad de nosotros mismos y nuestra voluntad y nuestra lealtad hacia el pecado y hacia el diablo mismo, para decir, ahora mi lealtad le pertenece por completo a mi Dios y Padre Celestial. Lo vemos en pasajes como Romanos capítulo 1, carta de los Romanos, que una carta que celebra la gracia y la bondad de Dios en la salvación, en el perdón de nuestros pecados. Comienza anunciando el Evangelio, diciendo que este es el mensaje acerca del Hijo de Dios, que descendió de la descendencia de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Pocas palabras, antes de hablar necesariamente de las buenas nuevas del perdón de nuestros pecados, tanto Pablo como Jesús comienza a decir, el Rey verdadero ya llegó. ¿Qué vas a hacer? Entonces, cuando el Señor abre nuestros ojos a la gloria de nuestro Salvador y queremos pedirle perdón por nuestros pecados y queremos darle nuestra vida, eso viene con una invitación también a rendir todos y cada uno de los aspectos de nuestra existencia a su santa y perfecta voluntad. Una de las confesiones de 1600 por ahí, comienza su catecismo diciendo, ¿cuál es nuestra única esperanza en la vida y en la muerte? Nuestra única esperanza en la vida y en la muerte es que yo no me pertenezco a mí mismo, sino que me pertenezco en mente, alma y cuerpo al único Rey y Salvador, Cristo Jesús. Pocas palabras, estos hermanos en la fe que estaban pensando y meditando en la bondad del Evangelio, comenzaron diciendo cuál es lo más importante que tenemos que saber. Lo más importante que tenemos que saber, lo primero que tenemos que saber, nuestra vida no nos pertenece. Hemos sido comprados a precio de sangre, le pertenecemos por completo en mente, alma y corazón, cuerpo, al único y verdadero Rey que se dio a sí mismo por nosotros. Ese es la seguridad y la confianza de aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús, que nuestra vida por completo está en las manos de nuestro gran Rey. Esto es esta confianza de saber que nuestra vida está segura y protegida en sus manos. Es lo que conocemos como la soberanía de Dios. El saber que cada aspecto de nuestra vida, que no hay nada ningún momento de nuestra vida, de la vida de nuestros hermanos, de la vida del mundo entero, que esté fuera del control total, absoluto y perfecto del Rey de toda la creación, nuestro Salvador y Rey, Cristo Jesús. Y el entender esa realidad, el entender que nuestro Dios gobierna sobre toda la creación, que cada aspecto de nuestra vida, que Él nos ha comprado a precio de sangre, cambia y altera por completo cómo vemos nuestra vida. Eso es algo que Pablo ya había conocido y visto, y que es precisamente lo que él está
lo que Él está confiando y donde está descansando su vida. No en que si el Señor lo va a salvar de peligros o aflicción, sino que su vida está completa y plenamente segura en las manos de nuestro Dios. Pero se me hace que nuestra definición y la definición de Pablo de lo que significa que nuestra vida esté segura son un poquito diferentes. Cuando tú y yo pensamos en la realidad de que el Señor es nuestro pastor, que nada nos faltará, ¿qué pensamos? Puedo tener techo, puedo tener salud, puedo tener dinero, puedo estar protegido. Van a querer asaltar y van a aparecer ángeles detrás de mí y van a ahuyentar a los asaltadores, lo que sea, ¿verdad? Ninguno de mis parientes se va a enfermar, ninguno de mis parientes se va a morir, siempre voy a tener trabajo, etcétera, ¿verdad? Pero mis hermanos, la seguridad que el Señor nos promete va mucho más allá de eso, mucho más glorioso que cualquier cosa de esas. La seguridad que tenemos es que no hay nada ni nadie que pueda separarnos del eterno amor de nuestro Salvador. La gloria del Evangelio, mis hermanos, es que Cristo Jesús vino a romper toda enemistad entre Dios y los hombres. Borró todos nuestros pecados, todas nuestras transgresiones, borró cada una de las barreras que había entre Dios y nosotros para acercarnos a Él. El mayor regalo que Cristo Jesús nos pudo y que nos dio a través del Evangelio es a Dios mismo. Vamos a entender esto. Esta realidad, si tenemos a Dios, tenemos todo lo que necesitamos. Si tenemos a nuestro Salvador, tenemos todo y mucho más allá de lo que necesitamos o de lo que nuestra alma pueda querer o anhelar. Es nuestro Salvador quien viene a satisfacer cada aspecto de nuestras necesidades, pero nuestra necesidad primordial es Él mismo. Nuestra necesidad primordial que Jesús vino a cubrir y a saciar fue nuestra reconciliación con nuestro Padre Celestial. Y eso es lo que Él garantiza y promete que nunca nos va a faltar. Eso es donde podemos descansar de lleno y de plano en nuestra vida. Podemos dormir tranquilos sabiendo que nuestro Dios estará con nosotros, ya sea en la prosperidad o en el valle de sombra y de muerte. Donde sea que nuestro buen pastor nos guíe por cualquier, ya sea plano, placentero, por cualquier montaña rocosa, por cualquier tramo lleno de espinas, donde sea que nuestro buen pastor nos lleve, Él nunca nos va a abandonar ni nos va a desamparar. Amén. Esa es la promesa del Evangelio, mis hermanos. Y por medio de esa promesa, por medio de como muestra de su amor y de su generosidad y de su cuidado sobre nuestras vidas, Él provee y sostiene cada una de nuestras necesidades físicas. Pero a veces queremos voltear la ecuación y medir la bondad de nuestro Dios en base a qué tantas cosas nos da. En base a que si el Señor se apega a nuestro plan de vida. Y volteamos al mundo entero y empezamos a juzgar o tener cierto sentido de amargura para contra nuestro Dios. Cuando las cosas no salen conforme nosotros queremos o planeamos para nuestra vida. Esta audacia que Pablo despliega aquí nace de entender que nuestra vida está completamente en sus manos. Pero no solamente nace de entender que nuestra vida está plenamente en sus manos, sino también nace de saber quién es este Dios. Este es el Dios que se dio a sí mismo por nosotros. Este es el Dios quien
siendo el digno de gloria, honor, poder y majestad, de acción de gracias, de ser adorado continuamente, de ser reverenciado continuamente, se dio a sí mismo voluntariamente, despojándose de su gloria y haciéndose hombre como nosotros, probando nuestras flaquezas, probando nuestras debilidades, probando nuestros sufrimientos físicos. Y más aún de eso, que en humildad, viendo la copa de ira que tenía que absorber para poder ofrecernos el perdón de nuestros pecados, ofrecerle a sus enemigos, aquellos que habían pisoteado la gloria que Él merecía, aquellos que habían dado la espalda al único y santo Dios. Aún así, Él vino y tomó sobre de sí nuestro pecado, tomó sobre de sí nuestra culpa y bebió por completo la ira de Dios. Este Jesús, quien viendo lo que tenía que hacer, viendo lo que estaba delante de Él, menospreció el sufrimiento con tal de obtener lo que Él había venido a obtener, que era a su iglesia. Para la gloria de su Padre Celestial, Jesús vino y cada aspecto de su vida fue regida y controlada por esta simple oración: Padre, ¿qué tienes para mí el día de hoy? Y el día en que Cristo Jesús se presentó en el jardín de Getsemaní, le dijo: Padre, ¿qué tienes para mí el día de hoy? Y es esta copa. Te pido, Señor, si hay otra manera de que puedas tú apartar de mí esta copa, por favor hazlo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ante la mera idea, la mera realidad de que iba a tener que absorber por completo la ira santa y justa de Dios, Cristo Jesús entró en agonía. Y en esa agonía, temblando y siendo afligido, empezó a sudar gotas de sangre, de saber lo que tenía por delante, y sin embargo no rehusó el seguir cumpliendo la voluntad de su Padre. Voluntariamente, el santo, digno de adoración, el Dios encarnado, que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, para honrar la perfecta y gran y buena voluntad de nuestro Dios, quien estuvo dispuesto a dar a su Hijo Jesús para hacernos de Él. Por eso que Romanos dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio libremente, gratuitamente por todos nosotros, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas que necesitamos? En otras palabras, si Dios estuvo dispuesto a dar a su Hijo Jesús por ti, ¿por qué andamos afligidos y cuestionando la gran bondad y perfecta bondad de nuestro Dios cuando la vida no nos sale conforme a nuestros planes? Cuando la vida se sale de control, o el Señor nos guía por medio a valles de dolor, de sufrimiento, cuando se nos presenta esta bifurcación en el camino de decir, seguimos la voluntad de Dios o corremos a la seguridad, y preferimos ir tras la seguridad. Pero ¿por qué? Porque dudamos de que el Señor nos vaya a cuidar si pasamos por este valle de dolor. Pero aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio libremente por gran amor eterno, fiel, lleno de gracia, lleno de bondad, lleno de misericordia, lo dio a sí mismo por nosotros. Ese es el Dios que está orquestando cada aspecto de tu vida. Un Dios cuya bondad lo lleva a gobernar todas las cosas en existencia, y cuya en su autoridad Él decide gobernar por medio de su bondad. En pocas palabras, cada aspecto de tu vida está diseñado por la mano del Señor
porque esa es la máxima bondad que Dios ha tenido para tu vida. Esos momentos de dolor, de sufrimiento, que no sabemos por qué están en nuestra existencia, por qué el Señor lo permitió, esos están ahí, porque Dios en su amor sabe que eso es lo mejor que tú y yo necesitamos. Esto es totalmente contraintuitivo a cómo tú y yo pensamos y consideramos las cosas. Tú y yo pensamos y consideramos que si realmente amáramos, que si realmente Dios nos amara tanto, sí, como la Biblia lo describe, entonces no tendríamos ni un solo problema. Pero al contrario, mis hermanos, a veces el Señor nos debe de llevar por estos valles de sombra de muerte, quitarnos todas las cosas en las que descansamos y quitarnos todas las cosas que nos son preciadas, para darnos cuenta que lo único que realmente necesitamos es a Dios mismo. Para darnos cuenta que lo único que nuestras almas verdaderamente anhelan y que donde verdaderamente encontramos descansos es en Él y en su perfecta voluntad. Y es correcto que lloremos en aflicción, es correcto que lamentemos y le pidamos al Señor: Señor, por favor, cambia nuestras situaciones, por favor, provee para nuestras necesidades, por favor, provee para una casa, para un carro, para el mandado de esta semana, para lo que sea, provee para darnos salud. Es correcto pedir todas esas cosas. Pero cuando este deseo de estas cosas están por encima de querer abrazar por completo la voluntad de nuestro Dios, es donde tenemos que examinarnos. Decir realmente cuál voluntad estoy queriendo cumplir, la del Señor o la mía. ¿Tú crees que en el corazón de Pablo no estaba este impulso de querer correr a seguridad? Pablo no estaba loco, pero él conocía algo mucho mejor. Él conocía esta realidad de que su vida era del Señor. Mis amigos, mis hermanos, quisiera ayudarte a ver, esto no es solamente para los apóstoles, esto aplica para ti y para mí. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús ha comprado nuestra vida a precio de su sangre preciosa. Entonces nosotros le pertenecemos al Señor porque Él nos creó, y como el Rey soberano de nuestra vida, Él decide lo que es mejor para nosotros. Pero número 2, porque Él nos compró con su propia sangre. Somos de Él porque por creación y por compra. Por derecho propio en el simple hecho de que Él es Dios, y porque Él, a pesar de saber que Él es Dios, que podía reclamar nuestra vida cuando Él quisiera, Él de todos modos nos redimió. Él pagó el precio necesario para hacernos de Él, para hacernos parte de su pueblo. Entonces le pertenecemos doblemente a nuestro Dios. Tenemos esta seguridad de que somos de Él por completo. Por lo tanto, mis hermanos, este pasaje nos invita a reflexionar nuestra vida en este sentido, decir cómo está nuestra vida de dependencia ante la voluntad de nuestro Dios. Y esto puede verse de dos maneras. Número 1, cómo estás tú recibiendo la voluntad de Dios, aquellas cosas que son difíciles en tu vida, aquellas cosas que son pesadas. ¿Cómo está tu corazón en términos de tu paz para con el lugar y los diseños y el propósito que el Señor tiene para tu vida? ¿Hay una ansiedad o hay queja, angustia por las circunstancias en las cuales Dios te ha puesto? ¿Estás renegando delante del Señor porque dices, Señor, diciéndole, Señor, que tú estás equivocado? Si tan solo me dieras esto, si tan solo quitaras este problema, si tan solo pudiera ya salir de esa situación, entonces podría servirte mejor. O entonces, si tan solo me solucionas mis horarios, si tan solo quitas el tráfico de la ciudad para poder servir a mis hermanos, lo que sea, entonces podremos servir bien y amarnos y animarnos bien como iglesia, etc.
Entonces, eso por un lado. ¿Cómo estás recibiendo las circunstancias en las cuales vives? ¿Cómo estás recibiendo no solamente las circunstancias en las que vives, la realidad de que el Señor te ha puesto a vivir en el lugar donde el Señor quiere que vivas, bajo las circunstancias que vivas, en el tiempo, en la historia que Él quiere que vivas? Pero número 2, ¿cómo está tu celo por querer honrar a nuestro Salvador? Como decía, Jesús describe su propia vida diciendo: porque yo no vine a hacer mi voluntad, yo no hago nada bajo mi propia voluntad, sino todo lo que escucho de mi Padre, eso hago y digo. Esto es Jesús mismo, ¿verdad? Si alguien tenía la autoridad de hacer su propia voluntad, era Jesús, quien es Dios en la carne, ¿verdad? Este Jesús, quien merece toda autoridad, quien tiene toda autoridad, dice: yo no hago mi propia voluntad, sino que solamente lo que escucho de mi Padre, eso hago y digo. ¿Es esa tu postura día con día? ¿Vas tú al trabajo con esa conciencia y decir: Señor, mi jefe eres tú? O sea, yo vengo a cumplir y a trabajar porque tú eres el que me ha dado estas órdenes, ¿verdad? Tú eres el que me ha dado estas oportunidades, tú eres el que me ha puesto en esta posición, me has puesto a este jefe que puede ser injusto o que puede estar estimulando al resto del equipo a que simplemente estén quemando tiempo para quemar horas, etcétera, ¿verdad? Pero nuestra ética laboral no está en base simplemente a cubrir las normas. Nuestra ética laboral comienza bajo esta conciencia de que nuestro jefe en última instancia es nuestro Dios y Padre Celestial. ¿Cómo estás tú viviendo y dirigiendo tu vida familiar? Simplemente en base a tus ideas de cómo deberías de criar a tus hijos, de cómo deberías pasar tiempo con tu familia, o aún hasta eso estás diciendo: Señor, ¿cómo quieres tú que yo viva? ¿Cómo están tus finanzas? ¿Cómo está el manejo de tu negocio? ¿Cómo está tu sumisión a las autoridades? ¿Estás tú con esta conciencia intencional de decir: Señor, yo quiero hacer tu voluntad? O, en nombre de que la vida cristiana es solamente por gracia y totalmente por gracia, estás diciendo: al cabo el Señor me perdona. No, nomás una pequeña advertencia. Si esta es tu postura, déjame te recuerdo que tanto Jesús como Santiago nos advierten de esta realidad de decir que si tú realmente tienes una fe en el Señor y glorioso Redentor de nuestras vidas, entonces esa fe se va a ver en la manera en cómo actúas. Se va a ver en la manera en cómo tú te das a tus hermanos. Se va a ver en la manera en cómo tú sirves y cómo tú hablas, en cómo tú cuidas, en cómo tú te das a ti mismo por los demás, por la gloria de nuestro Salvador. Pues palabras, aquel que conoce a Cristo Jesús, por gracia hemos sido salvos. Y por gracia estamos siendo empoderados para cumplir y obedecer y amar la perfecta voluntad de nuestro Dios. Nuestro llamado como creyentes no es solamente a tener fe para el perdón de nuestros pecados, sino que esa misma fe nos impulse a vivir queriendo honrar y agradar a nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí entonces de Pablo? Un último punto antes de terminar. Pablo aquí está modelando esta realidad de que él tiene sus ojos puestos en algo más. Pablo ha conocido algo de Cristo Jesús que lo ha llevado a considerar su propia vida aún como pérdida. Y de hecho, más adelante en la vida de Pablo, ya estando él en Roma, en la carta a los Filipenses,
escribe esta carta a la iglesia en Filipo. Y en Filipenses 3, versículo 7, él escribe lo siguiente. Dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida o como basura, dice, todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y de conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No es que ya la haya alcanzado, que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pocas palabras, mis amigos, mis hermanos, Pablo conoce y sabe que el máximo deleite de su vida se va a encontrar solamente en estirarse para conocer, atesorar, amar y glorificar a Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo lo que para él era ganancia, su reputación, sus ingresos, su buen estatus en la sociedad, sus estudios, su poder político, su astucia, todo lo que ya sea otras personas o él mismo pudiera llegar a considerar como valioso. Él dice, todo eso es basura. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es mucho mejor. Cristo Jesús es mucho más glorioso que el reconocimiento que el hombre me puede dar. Cristo Jesús es mucho más deleitoso que las riquezas que me pudieran otorgar. Cristo Jesús es mejor inclusive que mi propia salud. Cristo Jesús y su gloria es más deleitoso que inclusive mi propia vida. Fíjate, yo estimo todas las cosas como pérdidas. ¿En vista de qué? Del incomparable. O sea, no hay nada ni nadie que pueda siquiera asemejarse a la gloria y el valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Y este conocer, no solamente este conocimiento inicial, sino que Pablo está dando su vida y sacrificando lo que sea con tal de seguir creciendo en este conocimiento de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque él sabe y ha conocido y ha visto que Cristo Jesús es más glorioso de lo que podemos llegar a creer o imaginar. Cristo Jesús es más digno de nuestra adoración de lo que podemos imaginarnos. Cristo Jesús es más glorioso de cualquier cosa que podamos creer o imaginarnos. Aun si juntas la gloria del universo entero, no es más que un pedazo de basura comparado con la gloria de nuestro Salvador Cristo Jesús. Y eso es lo que Pablo está queriendo conocer y deleitar su alma. Ya me emocioné tanto que hasta Sofía empezó a llorar. Pero es por este amor de Cristo Jesús, es decir, por Él y por conocerlo a Él, por alcanzarlo a Él, por tenerlo más a Él, que doy todo por perdido. No para ganarme la justicia de Dios, sino porque Cristo Jesús me ha dado su justicia sobre la base de la fe y por lo tanto doy todo por basura con tal de poderlo conocer a Él y su poder de su resurrección y de participar en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Hermanos, Pablo está viendo y está tan cautivado con la grandeza, la perfección y la santidad de Jesús,
que dice, con tal de conocerlo a Él y darlo a conocer, pago lo que sea, inclusive mi propia vida. Hermanos, ¿cuántos de nosotros podemos decir eso en plena conciencia? Ni uno. Ni Pablo mismo. Gracias a Dios por versículos como el 12 y el 13, que decía, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Ay, gracias. Porque luego me hace sentirme peor de lo que ya me siento por sí. Dice, no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. ¿Para qué fuimos alcanzados? Para tener a Cristo. Y más de Cristo. Entonces, ¿qué sí debemos hacer? Una cosa hago, olvido lo que queda detrás. Olvido mi reputación, olvido mi confianza en mis finanzas, olvido mi confianza en mi familia, olvido mi descanso y mi orgullo en cómo he llevado mi matrimonio, cómo he llevado mi familia, inclusive olvido mi servicio a la iglesia como una señal de buena reputación y me extiendo hasta lo que está adelante, que es más de Cristo. Prosigo hasta la meta, hasta obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nuestro premio y nuestro galardón es Cristo. Nuestra gloria es Cristo. Nuestro descanso es Cristo. Nuestra máxima ambición es Cristo y conocerlo a Él y es su gloria eterna. Pero no solamente es esto el supremo llamamiento, sino que también, acuérdate, Pablo, cuando el Señor lo salvó, Jesús le dijo que le iba a mostrar cuánto tenía que sufrir por los gentiles. Ese sufrimiento de Pablo no va a ser diseñado simplemente para demostrar a ver si es cierto que amas mucho al Señor, sino que el Señor iba a usar este sufrimiento de Pablo, de ser amarrado y atado y ser puesto en cárceles con tal de seguir alcanzando a los perdidos. El Señor iba a usar el sufrimiento de Pablo para que Pablo pudiera seguir siéndole testigo fiel de la gloria de este eterno Rey. Y de la misma manera para nosotros el Señor nos ha llamado a cumplir, a seguir examinando y tomar esta oportunidad de decir, mira, Pablo su vida era un cheque en blanco. Y el Señor lo ha llamado a alcanzar a los perdidos. Bueno, y nosotros también el Señor nos ha llamado a alcanzar a los perdidos. El Señor nos ha llamado, nos dice la gran comisión, Mateo 28, que toda autoridad ha sido dada por Dios a Cristo Jesús. Y con esa autoridad Él nos manda y nos dice, por tanto, a la luz del gran Rey, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones. A todos lados, comenzando con los que el Señor te ha puesto aquí, pero no solamente limitándote aquí. Este es el tipo de pasajes que nos invitan a examinarnos delante del Señor y decir, Señor, aquí está mi vida, ¿qué quieres tú hacer con ella? Atrevernos a hacer ese tipo de oraciones, decían oraciones peligrosas, ¿verdad? Porque en un descuido una de esas el Señor te las contesta. Pero es el tipo de cosas que si realmente amamos la gloria de nuestro Salvador, nos va a doler que haya personas que jamás han escuchado el nombre de Cristo Jesús, que tú les preguntas acerca de Jesús, ni siquiera saben ni qué es. No saben si es una persona, no saben si es un lugar o qué. Debería dolernos que haya personas que puedan pasar el resto de su vida sin nunca escuchar que hay un Dios que vino a dar su vida por nosotros, para que lo podamos conocer. No solamente en esta ciudad, empezando con un corazón por esta ciudad, pero abriéndonos a decir, Señor, ¿dónde quieres usar mi vida?
Mi papá continuamente nos recordaba de chicos diciendo que le tenía miedo a orar ese tipo de cosas al Señor, porque decía, descuido y me lleva a África. ¿Y qué si el Señor te quiere llevar a África? Esto me recuerda a la historia del misionero Jim Elliot. Jim Elliot estaba habiendo graduado de Wheaton College. Era bien evidente sus dones de liderazgo, de evangelismo, de poder servir y animar a la iglesia, de enseñanza. Y muchas de las personas a su alrededor le estaban continuamente diciendo, bueno, ¿por qué te vas a las naciones? No vayas, no salgas a ningún lado. ¿Por qué quieres ir a predicar el evangelio por allá? La iglesia aquí te necesita. La iglesia aquí en Estados Unidos necesita hombres con esta pasión por el evangelio. Quédate a anunciarle y animar a la iglesia para ver si la iglesia despierta. Porque tú tienes demasiados dones, no vayas a desperdiciarlos allá. Y Jim, en su convicción de que el Señor lo había llamado a las zonas en Ecuador, en el Amazonas del Ecuador y de Brasil, y decir, ¿sabes qué? No. Mira, mis dones no son míos. Mi talento no es mío. Mi llamado es ir y predicar el evangelio allá. La iglesia tenía el propósito de la iglesia para Jim era que se quedara y que sirviera dirigiendo alguna iglesia o algo así. Y el Señor dijo, no, vamos para allá. Y en un periodo de meses este hombre perdió su vida al predicarle el evangelio a una tribu. Quien venía a compartirles el evangelio, a traerles un mensaje de reconciliación de parte de Dios, perdió su vida haciendo esto. Y por medio de ese sacrificio hubo un pequeño despertar, esta concientización ante las agencias misioneras de darse cuenta, estamos estrategizando mal nuestro alcance a las naciones. Estamos definiendo mal lo que es una nación no alcanzada. ¿Por qué? Porque por medio de este sacrificio se dan cuenta que la zona esta de Ecuador, que estaba ya considerada como alcanzada, estaba llena de gente que ni siquiera sabía quién es Dios. Que tenían que usar imágenes como el río para decir, mira, Dios es más fuerte que ese río. Dios es más poderoso que este río que provee esta gran fortaleza que es. Dios es más real y tiene una mayor dignidad que inclusive el leopardo que tanto veneran, etc. Por la vida sacrificada de este hombre, el Señor inspiró a otros para ir a dar su vida y seguir su ejemplo para alcanzar a estas personas. Lo mismo hizo con Pablo. El Señor le advierte a Pablo, mira, vas a tener este sufrimiento, prepárate. Y vamos a ver más adelante cómo el llegar a Jerusalén eventualmente lo lleva a ser encarcelado y ser llevado hasta Roma. Pablo se había propuesto en su corazón ir a Jerusalén y ver si algún día el Señor lo llevaba a Roma. Bueno, el Señor dijo, ¿quieres ir a Roma? Bien, vámonos encarcelado. Llega Pablo a Jerusalén y vamos a ver a partir de la siguiente semana cómo esto desencadena diferentes cosas que lo terminan llevando a él a un arresto domiciliario en Roma, en la casa de César mismo. Pero este hombre que no consideraba su vida como algo digna de que aferrarse, aún con sus propios carceleros, aquellos de la guardia pretoriana a su alrededor, quien probablemente no le daban lo suficiente de comer, o no le daban lo suficiente de beber, inclusive lo podían haber llegado a golpear, humillar o tenerlo ahí. Pablo no dejó de predicarles el evangelio. De tal manera que el cierre de la carta de Filipenses encontramos estas palabras. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo los saludan. Todos los santos los saludan.
especialmente los de la casa de César. Y hasta el Señor se llevó a Pablo en prisión para que el evangelio entrara en la casa del César mismo. Porque hubiera personas que pudieran dar su vida. Pero Pablo dio su vida, pero que hubiera personas que conocieran a Cristo Jesús en la misma casa de aquel que estaba oprimiendo a los creyentes. Y había personas ahí que habían puesto su fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, ¿qué hemos de temerle? Si el Señor nos manda por valles, por tribulaciones, a sacrificar nuestra vida, nuestras comodidades, con tal de que alguien más venga al evangelio, ¿no sería este un precio digno a pagar? Y no solamente eso, el precio y el supremo galardón que recibimos y que recibiremos es que en aquel día, habiendo dado nuestra vida para seguir su voluntad, qué gloria inmerecida de que nuestro Salvador nos reciba diciendo: bien hecho, buen siervo fiel. Y que el Dios que nos sostuvo, nos empodera para cumplir su voluntad, nos dé recompensas y galardones por algo que Él mismo hizo en nuestra vida. ¿Qué otra cosa no podremos hacer más que simplemente decir: Señor, esto que tú me das es tuyo en realidad? Y podernos deleitar de lleno en su gloria eterna, deleitándonos en la realidad de que nuestro Salvador se dio a sí mismo para traer ante Él gente de toda tribu, lengua y nación, quien reconocen que el Cordero, quien es digno de recibir toda gloria, poder, dominio, alabanza, acción de gracias, que Él y solamente Él es digno de nuestra adoración, y podremos deleitarnos en Él para siempre. Mis hermanos, este es el galardón que tenemos, que un día estaremos con Él para siempre, deleitándonos en su presencia, gloriándonos delante de Él. Y por lo tanto, mis hermanos, el sacrificio que tengamos que hacer aquí con tal de obedecer y seguir su voluntad, en aquel día nos daremos cuenta, valdría la pena. En aquel día voltearemos y podremos decir, como Pablo hizo, que los sufrimientos de esta tierra son momentáneos y ligeros, comparado con la gloria eterna que nos espera. Por lo tanto, mis hermanos, no queda nada más que decir: que se haga la voluntad del Señor en nuestras vidas. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.